En primer lugar, quiero agradecerles a todas y a todos ustedes la presencia en este día de la presentación por parte del Coneval de las cifras de pobreza 2016. Como decía la doctora Teruel, el lunes pasado el INEGI hizo entrega de dos herramientas muy importantes para entender mejor el comportamiento de los hogares en México, dos herramientas que creemos son complementarias. La primera es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, que como explicó el doctor Santaella, el presidente del INEGI el lunes pasado, es una encuesta que el INEGI generó, que tuvo cambios importantes, que tuvo avances importantes en varios frentes, en el tema del ingreso, en el tema de seguridad social. El tamaño de muestra de la encuesta de ingreso-gasto es la más grande que haya tenido una encuesta de ingreso-gasto en el país, con lo cual, dice el presidente del INEGI, tiene ahora representatividad el gasto de los hogares a nivel de los estados, y con todos estos modificaciones y cambios que se hicieron, es por lo tanto la encuesta de ingreso-gasto de los hogares una serie nueva. El segundo producto, la segunda herramienta estadística que el INEGI entregó y hizo público el lunes pasado, es el modelo estadístico de continuidad de las series 2010 y 2014. La gran ventaja de este modelo estadístico es que este modelo permite comparar y darle continuidad a la serie de pobreza 2010, 12, 14, 16. Y creo, por lo tanto, que hoy estamos en el mejor de los escenarios en materia de herramientas estadísticas, porque por un lado el INEGI sigue mejorando, sigue avanzando, sigue modificando para tener mejores estadísticas, pero al mismo tiempo tenemos una posible continuidad con los años pasados. El año pasado, hace un año, no teníamos esta posibilidad. El tema del año pasado fue que teníamos uno de los dos elementos y no los dos. Hoy, gracias al trabajo importante del INEGI, tenemos estas dos herramientas. Y como decía la doctora Teruel, con la ventaja importante para nosotros que este modelo estadístico es confiable, es consistente con fuentes tanto internas como externas de información. Por un lado, la ENOE como fuente externa, cifras de la seguridad social también externas y también internas, porque también este modelo es consistente con el propio gasto de los hogares, que es una fuente interna de la propia Encuesta Nacional de Ingresos Gasto de los Hogares, y este modelo está a la disposición de ustedes desde el lunes pasado para su análisis y su comunicación con nosotros a partir de ese modelo estadístico. De manera muy concreta, lo que quiero recordar, esto lo tomo básicamente de la gráfica del INEGI, que básicamente lo que nos dice es, hoy tenemos una encuesta, un modelo estadístico que es consistente con los años previos, a diferencia de la encuesta de ingreso-gasto, que servirá para fines de analizar elementos importantes de los hogares, pero básicamente lo que el Coneval va a hacer y trabajó es básicamente con la parte de 2010 a 2016 de esa continuidad estadística. Y por cierto, con los que hemos platicado desde la semana pasada, que nos acompañaron en el taller de medios, esta evolución tiene mucha consistencia con esta encuesta, con esta gráfica que el Coneval ha presentado desde el año 2010, cada trimestre presentamos esta gráfica que básicamente dice cómo va el ingreso laboral de los hogares en México cada trimestre. Es decir, el propio INEGI tiene una encuesta diferente a la ENI, que se llama Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y en esa encuesta una variable fundamental es el ingreso del trabajo de las familias y los hogares. Entonces el Coneval cada trimestre toma esa encuesta y la compara con cómo ha crecido la canasta alimentaria, la inflación
Y podemos ver, por ejemplo, esto que ya analizamos, que desde 2007, por ejemplo, hemos tenido caídas del ingreso laboral hasta el 2014. A partir de 2014 tuvimos mejoras en el ingreso laboral, básicamente por dos razones: una inflación muy baja entre 15 y 16, un mercado laboral que ha ido relativamente mejor que en los años previos. Entonces, y finalmente en este año, recientemente, este último trimestre, la inflación del 2017 también afectó en una parte de este ingreso laboral. Entonces, esta parte, lo que el Coneval va a dar cuenta hasta ahorita es del 2010, 12, 14 y 16, que el Coneval ha venido insistiendo que esta gráfica trimestral es un muy buen adelanto de lo que puede pasar con la pobreza en años posteriores. Quien sigue esta gráfica, y ojalá más personas en México siguieran esta gráfica cada trimestre, las cifras de pobreza que se van a dar a conocer después de darse a conocer las cifras de trimestrales ya no son prácticamente sorpresas, porque básicamente lo que está haciendo esta gráfica es adelantándose a lo que la encuesta de ingreso-gasto puede estar haciendo. Entonces, esta gráfica, el Coneval la va a seguir trabajando para ver a partir del 2016 cuál sería el efecto de la pobreza en los años siguientes. Por lo tanto, con este contexto paso a la presentación formalmente. Paso primero una introducción, después a las cifras, que como verán, en las cifras hay resultados mixtos. Resultados mixtos porque tiene que ver con periodos diferentes, del 10 al 16, hay resultados mixtos acá, y también resultados mixtos en materia de lo que pasó con las entidades federativas. Básicamente es el periodo que estamos analizando ahorita. Vamos a estar analizando el periodo 2010-2016 en materia de pobreza. Para quien ya lo sabe, si no lo recordamos, esta medición de pobreza, como decía la doctora Teruel, es una medición que proviene de la Ley de Desarrollo Social, que nos pide medir pobreza cada 2 años a nivel nacional y por entidad federativa. Nos pide la ley utilizar la información del INEGI, y es por esto el intercambio tan importante que tenemos que tener las dos instituciones. Y como lo hemos dicho siempre, los programas de cálculo, las bases de datos son y serán públicas, y por lo tanto cualquier persona puede replicar las cifras que el Coneval da. Siempre lo hemos dicho, hoy mismo seguirá la misma política de que las bases son públicas, la fórmula es pública, la forma de calcularlo es pública, y cualquiera la puede calcular y tiene que darle las mismas cifras que el Coneval está dando en este momento. La importancia de la continuidad, la importancia de tener cifras que puedan ser comparables en el tiempo, que puedan ser consistentes en el tiempo, es que el Coneval, desde que inició la medición de pobreza multidimensional, si lo recuerdan, y quienes estuvieran con nosotros, hay algunos de ustedes que todavía están por aquí, en el 2009 dimos a conocer la pobreza de 2008, en el 2011 la pobreza de 2010, y así cada año hemos ido y dado a conocer la pobreza siempre del periodo anterior, porque es el periodo de la encuesta que levanta el INEGI. Entonces, hoy damos a conocer en 2017 la pobreza 2016. Entonces, esto nos permite tener esta continuidad, y la continuidad, la gran ventaja es poder saber cómo nos está yendo como país en materia de pobreza y de sus componentes. Y finalmente, en materia de introducción, recordar que la pobreza y la pobreza extrema que estamos presentando y que mide el Coneval, tiene, como lo pide la Ley de Desarrollo Social, estos elementos que están ahí, que están adentro de la medición de pobreza. Entonces, cuando uno quiere conocer por qué la pobreza sube o baja en cualquier periodo, lo que tenemos que hacer es adentrarnos a cada uno de los elementos, porque cada uno de los elementos tiene incidencia en la pobreza. Si en el ingreso nos va bien, la pobreza tiende a bajar. Si en el ingreso nos va mal, la pobreza tiende a subir. Si las carencias sociales se reducen, la pobreza tiende a bajar. Entonces, el resultado de cada año va a depender de esta mezcla que suceda en cada periodo. A veces el ingreso sube, a veces baja, las carencias han ido bajando, hay a veces que algunas han subido. Entonces, esa mezcla de
de resultados es lo que nos predice y nos dice qué va a pasar con la pobreza en el Estado, en la región o en el país. Entonces, con esto en mente, déjenme presentar las cifras primero a nivel nacional y después a nivel estatal y después a grupos, con diferentes grupos en México. Entonces, déjame empezar primero con la pobreza, en materia de cuál es el número de personas que tenemos en pobreza en el 2016. El número de personas en pobreza en 2016 es de 53.4 millones de personas, menor casi en 1.9 millones a los 55.3 del año 2014. Si lo comparamos con 2012 y con 2010, también hay aquí los resultados mixtos que decíamos, reducciones en algunos periodos, aumentos en otros periodos, y básicamente esto refleja de alguna manera las gráficas y las cifras del mercado laboral que vimos hace unos minutos. Entonces, esta es la primera, literalmente, foto de la medición de la pobreza a nivel nacional para el año 2016 en número de personas. Acuérdense que siempre lo que tenemos, las cifras que tenemos son tanto en porcentaje como en número de personas. En el porcentaje de medición de pobreza tenemos la siguiente medición en el año 2016, que también tiene diferencias entre periodos y diferencias inclusive con el número de personas en pobreza. Tú recordarás que la gran diferencia entre esta gráfica y la anterior es que en la anterior tenemos al número de población creciendo cada año. Es decir, que si quisiéramos tener francamente una reducción en el número de población en pobreza en un periodo largo, si quisiéramos tener una reducción franca del número de personas, evidentemente la reducción del porcentaje tendría que ser mucho más baja que el crecimiento poblacional. Por lo tanto, esa es la foto que tenemos en el periodo 2010-2016. En materia de pobreza extrema, la historia es un poquito diferente, porque tanto en número de personas en pobreza como tanto en porcentaje, desde el periodo 2010 al periodo 2016, esta pobreza extrema ha venido cayendo, básicamente por dos factores. Cuando la crisis ha pegado en México, tanto en 2009 como incluso la volatilidad de los alimentos, el mayor impacto ha sido en las zonas urbanas, no tanto en las zonas rurales, en donde se concentra con más claridad la pobreza extrema. Y en segundo lugar, algunos elementos de la política pública que han sido focalizados a la población con menos ingresos. Entonces, este es el número de personas en pobreza extrema. El porcentaje de personas en pobreza extrema, 2010, 2012, 2014 y 2016. Entonces, esos son los números agregados de la pobreza. Déjame hablar ahora de la desagregación de la medición y hablar de las carencias sociales y también de la evolución de la población con ingresos bajos. En carencias, en el caso educativo, las carencias prácticamente desde hace varias décadas han venido cayendo. Es decir, en general, como el Coneval lo ha dicho, la cobertura de servicios básicos ha venido creciendo. En este caso, tiene que ver con niños y niñas en escuela secundaria y primaria e incluso con población adulta que termina su ciclo de primaria y secundaria. Sobre todo esto ha reflejado básicamente más niños y niñas en niveles de escuela básica, tanto en porcentaje de este lado como en número de población del lado derecho. Siempre va a ser porcentaje del lado izquierdo y población del lado derecho. En servicios de salud, que básicamente aquí es importante recordar que el servicio de salud tiene que ver sobre todo con la afiliación de la población en los diferentes sistemas de salud, privados o públicos. Aquí entra IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, también instancias privadas. Y es importante recordar que en esta medición de la pobreza tenemos afiliación, cobertura, no tenemos calidad. Entonces, este siempre es un indicador que el Coneval lo analiza de manera separada, pero es un tema importante reconocer la diferencia. Este es porcentaje
en carencia y población en carencia del lado derecho. De este lado tenemos seguridad social, que básicamente se refiere el rubro más importante aquí es la población en empleos formales que cubren a él, a ella y a su familia. Ese es el rubro más importante y por eso sigue siendo, tanto en porcentaje como en número, la carencia más alta. La carencia más alta tiene que ver con el hecho de que como país, hemos buscado tener una seguridad social más ligada al empleo formal, lo cual a veces no siempre nos ha facilitado el avanzar rápidamente en seguridad social y por esa razón la carencia más alta sigue siendo seguridad social, tanto en porcentaje como en número de personas a nivel del país. En carencia por calidad y espacios de la vivienda, aquí básicamente lo que tenemos es de la calidad de los pisos, los techos, los muros y si las personas tienen o no tienen hacinamiento en su hogar. Esta carencia ha bajado ciertamente, pero también al final ha tenido ahí un ligero detenimiento. Uno de los temas más complicados, nos platicaba la doctora Rosario Cárdenas, dentro de esta variable, de esta dimensión es la variable de hacinamiento de la población en los hogares, que ha sido lo que más ha impedido bajar más francamente esta carencia. Y en esta otra, que es la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, básicamente tiene que ver con los servicios de los hogares en electricidad, en agua potable, en drenaje y si las familias cocinan con leña, que no tengan una chimenea ecológica. Entonces, estos son los avances, la evolución en general ha tendido, como otras carencias, a ir a la baja, pero por supuesto hay periodos en donde esto no ha sido tan franco. Y la carencia de alimentación, que esta carencia ha estado en general más ligada al ingreso. Es decir, si tú recuerdas las preguntas de carencia alimentaria tienen que ver con, en este hogar, por un problema económico o de recursos, esta familia no ha podido tener una alimentación adecuada. Por un recurso económico, en esta familia un niño dejó de comer un día completo. Entonces, está muy ligada con el ingreso. Por supuesto, también está ligada con otras cosas, pero lo que veíamos o lo que hemos visto en la historia de esta medición es que el ingreso y esta carencia van muy de la mano en general. Y finalmente, hablando de ingreso, esta es la población por debajo de la línea de bienestar, que básicamente, si lo recuerdas, es la línea de bienestar equivale al valor de la canasta alimentaria y no alimentaria del país, por zonas urbanos y rurales, y esta es la evolución. El Coneval siempre ha dicho que en largo plazo el gran reto de la política social, el gran reto de la pobreza ha tenido que ver con la dificultad de tener ingresos más altos y que estos vayan creciendo. Entonces, si uno ve el periodo 2014-16, el ingreso nos fue mejor. Si uno ve el periodo de más largo plazo, hemos y seguimos teniendo retos importantes de ingreso como país, que aquí se refleja a nivel de la canasta alimentaria y no alimentaria, y que aquí se refleja también, aunque esto representa más la variable que tiene que ver con la pobreza extrema, que ha caído esta variable un poco más que la anterior. Entonces, estas son las carencias una por una en este periodo 2010-2016. Y esta es la foto de este cuadrante que siempre presentamos, pero que ahora es más fácil presentarlo así, es más gráfico presentarlo por años de esta manera, que en porcentaje se ve la división de las categorías que la medición de pobreza nos permite. Por ejemplo, en el año 2010, para poner los extremos, esta que está acá, la amarilla y la roja, es la pobreza en su conjunto, el 46.1, que se divide en la pobreza extrema y la pobreza moderada. La población vulnerable por carencias sociales, esta población que si bien no tiene ingresos bajos, es una población que tiene carencias sociales. No es pobreza, pero es un llamado de alerta a
el Estado mexicano, y el 5.9, que es la población vulnerable por ingresos. Y finalmente el 19.9, que es la población que no tiene ni carencias ni ingreso bajo, en donde quisiéramos que todos los mexicanos y mexicanas pudiéramos estar. Esa es la evolución en este periodo de 2010 a 2016, con los cambios que tú puedes observar en las diferentes transiciones. La gente transiciona pobreza extrema, pobreza moderada, población en vulnerabilidad. Hay unos que van y vienen de esos diferentes estados, y ese es el neto de esa transición, es lo que podemos analizar aquí en estas columnas, donde todo suma 100, como todas las columnas suman 100%, como es lógico en cada año. Entonces, por entidad federativa voy a presentar, porque en el comunicado y en los anexos estadísticos está la información más completa, pero voy a presentar en las 32 entidades federativas la evolución 2010 y 2016, primero de la pobreza y después de la pobreza extrema. Y ahí lo que voy a hacer es voy a dejar pues un ratito ahí los números. No puedo hablar de cada uno de ellos, pero los voy a dejar ahí y mencionaré algunos. Voy a empezar con la primera parte, esa es la pobreza en porcentajes. En la primera parte de la tabla, que va desde Aguascalientes hasta Michoacán, en orden estrictamente alfabético. Aquí tienes tú la evolución. Entonces, ya sea que quieras observar la evolución, por ejemplo, de Aguascalientes, de 38% a 28%, de 34 a 28%. En general, lo que vemos es que la mayoría de las entidades federativas, entre 2014 y 2016, la pobreza bajó. Hay algunas excepciones importantes con mayor o menor magnitud. Por ejemplo, aquí en Campeche la pobreza crece un poco. En Chiapas también la pobreza crece en estos 2 años. Básicamente son estos dos los estados que crecen en esta tabla. Guerrero tiene una reducción en la pobreza a nivel global. ¿Le cambio? ¿Sí le cambio? Ahí va. Le voy a cambiar a la segunda parte de la tabla, que es desde Morelos hasta Zacatecas, en donde en general hay reducciones de pobreza en este periodo, aunque también hay algunos estados que les pasa lo contrario, como Oaxaca, que sube de 66 a 70%, o Tabasco de 49,6 a 59, un aumento marginal, o Veracruz, que sube la pobreza de 58% a 62%, tanto en este periodo como, de hecho, en el caso de Veracruz, en el periodo completo, mis paisanos veracruzanos. Voy a la siguiente, ese es porcentaje. Voy a pasar la pobreza en número de personas, en miles de personas. Aquí los números son más difíciles de leer, pero por eso podemos pararnos donde tú me digas, nos paramos donde tú quieras. Y claramente es posible que el impacto en número de personas en pobreza de aquellos estados que subieron, en el caso de personas, sea mayor, porque el efecto del aumento en la población es un efecto que aquí pega y en porcentaje no pega tanto, ¿no? Entonces, aquí están los números. Voy a seguir con los siguientes, la segunda tabla, que es Morelos y Zacatecas en números. Entonces, el ejemplo que decíamos es, para ponerlo como ejemplo importante en este periodo, que en Veracruz crece en porcentaje y se observa un crecimiento a lo mejor más agudo en la pobreza, en el número de personas en pobreza en estos 2 años. Paso ahora a la pobreza extrema, en porcentaje primero y después en número de personas. El porcentaje de pobreza extrema es el siguiente. Tenemos una cosa importante, interesante en materia de tanto la evolución del ingreso como de las carencias, que por ejemplo en Campeche
o en Chiapas, mientras la pobreza subió en esos 2 años, la pobreza extrema cayó en esos mismos 2 años, que es posible, habrá que analizarlo mejor y habrá que ver las razones, pero ciertamente puede ser la política pública diferenciada, ¿no? Entonces, en general, aquí la Ciudad de México tiene un ligero incremento marginal en pobreza extrema, más no así en la pobreza más amplia. Déjame pasar a la segunda parte de la tabla. De Morelos hasta Zacatecas, aquí otra vez en Oaxaca la pobreza extrema cae, no así en Tabasco, pero sí en Veracruz. Entonces, los resultados mixtos a los que yo hablaba al principio tienen que ver con los resultados que van cambiando de periodo a periodo, a nivel nacional, a nivel estatal y entre pobreza y pobreza extrema en todos los estados y las entidades de la República. El número de personas en pobreza, que es la última tabla de los estados, la primera parte es esta, otra vez el número en miles de personas. Y la segunda parte de la tabla, que es esta. Y la última parte de las cifras tienen que ver, como siempre lo hacemos en el Coneval, con la evolución de la pobreza en diferentes grupos de la sociedad, en diferentes grupos. En el país solamente voy a presentar a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, esto es el ámbito rural, 2.500 habitantes o menos, contra el ámbito urbano. Sigue habiendo una brecha muy grande entre el porcentaje de población en pobreza rural y porcentaje de población en pobreza urbana. Tenemos esta evolución posiblemente aquí más clara, la reducción más histórica rural, aquí en urbano menos clara, básicamente porque, como ya es al principio, tanto la crisis 2009 como la volatilidad de del precio de los alimentos en este periodo, desde el 2007 de hecho al 2014, el impacto fue mucho mayor o mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales, más allá de la explicación de política pública en cada una de las regiones. Son porcentajes, estos son porcentajes y esto básicamente es pobreza extrema, pobreza moderada y esto que está arriba es la pobreza en cada uno de los años en los ámbitos. Población indígena no indígena, que es una diferencia que en México y desde el Coneval siempre creemos que es relevante y que sigue siendo importante para la política pública, para la política social, pues el 77.6% de la población indígena es pobre en 2016 contra el 41% de la población que no es indígena es pobre. Es una diferencia, si no del doble, realmente de una brecha muy grande. Creo que un importante punto o mensaje de esta presentación es que hay en la pobreza extrema, hay algunas noticias mejores, algunas mixtas, pero si hay una que es presente, es que las brechas entre grupos en México siguen estando presentes aún hoy en 2016 o 2017. Hombres y mujeres, en esta medición de pobreza, dado la forma de medirlo, no siempre es fácil ver diferencias. De hecho, el Coneval, con el equipo de Ricardo Aparicio, a quien por cierto quiero agradecerle y a su equipo todo este trabajo que está aquí atrás, hay formas diferentes de analizar la pobreza por género, pero digamos simplemente la división por sexo da esta foto que es, digamos, en general, con algunos matices, pero parecida. Y luego la población de jóvenes o menores de 18 años y adultos mayores, en donde hay diferencias en la evolución, aunque para menores de 18 años y para adultos mayores la reducción de los últimos 2 años ha sido importante. Población con discapacidad y sin discapacidad también tiene evoluciones diferentes. En los 2010-2016, más volátil de este lado, mucho más
sin cambios del lado derecho de la población con discapacidad, pero sigue siendo otra vez una población que también requiere atención importante para un acceso efectivo a los derechos. Y esta gráfica, estas gráficas que es como un resumen de las brechas que te decía hace rato, ¿no? Estas son mujeres indígenas en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? No solamente ve la diferencia del 85% contra hombres no indígenas en zonas urbanas, 37.3%, esta diferencia es muy grande. No solamente la brecha es muy grande, sino que aquí incluso la evolución cambió. Digamos, si la pobreza 2014-16 bajó en general, pues para esta población aumentó. Es decir, los resultados mixtos en materia de pobreza continúan cuando uno ve los diferentes grupos sociales, y en este caso en particular, que es un grupo social que al Coneval le interesa darle un seguimiento específico, porque creemos que una mujer indígena es un ejemplo importante de estas brechas que en México tenemos respecto a cualquier otro grupo social. Entonces aquí ni siquiera la pobreza bajó en el año 2014 a 16, ¿no? Comentarios finales y reflexiones finales antes de pasar a las preguntas y respuestas. La inflación creemos que fue un factor importante para la reducción de la pobreza entre 14 y 16, pero es una llamada de atención, es un foco amarillo para lo que viene en el futuro. Ya en el 2017, déjame regresar a la gráfica anterior, lo que tenemos lo que presentamos aquí es lo que pasó la película del 2010 al 2016, que está hasta acá. Ya el último trimestre de 2017, que aparecerá su efecto en la siguiente medición de pobreza, en ese último trimestre ya la inflación le pegó con más calidad al ingreso laboral. Entonces, la inflación en este periodo, en este ejercicio, fue importante para entender esta mejora de los ingresos. Había inflaciones menores al 3% en 2016 y hoy tenemos inflación del 7%, por ejemplo. Entonces, sí es una llamada de atención, un foco amarillo, para que la inflación no nos coma lo ganado o parte de lo ganado entre 2014 y 2016. Y la segunda, decía yo, la complementaria, el mercado laboral y los salarios, que aparentemente llevamos un periodo de mayor crecimiento del empleo formal que los años previos, pero aún así sin que todos los empleos sean de calidad. Entonces, tener una combinación virtuosa de crecimiento del empleo y crecimiento de los ingresos y crecimiento del salario, nos parece desde el Coneval un efecto que todavía está por verse, ¿no? No quisiéramos que la pobreza baje un año nada más y luego no vuelva a bajar, sino que más bien, como en otros países, que la pobreza tenga un ritmo de crecimiento sostenible y que básicamente ese crecimiento sostenible de pobreza se puede lograr a partir de esta combinación virtuosa de crecimiento del empleo, del crecimiento de los ingresos, de la baja de la inflación, y que eso sea un proceso de más largo plazo, ¿no? También es cierto que lo que hemos dicho desde acá en Coneval, y sobre todo con esta mención de pobreza que es multidimensional, que la reducción de la pobreza tiene que ver con varias dependencias, tiene que ver con varias secretarías, en donde parecería que en los últimos años esta coordinación ha sido mejor que en años previos, básicamente por tener un indicador de pobreza que puede ayudar a conjuntar esfuerzos, pero que la coordinación sigue siendo un reto importante hacia el futuro. ¿Qué hacer con 5.500 programas sociales en todo el territorio nacional? ¿Cómo coordinarlos mejor en tener mayor calidad del gasto en materia social? Entonces, hemos presenciado en esta presentación avances, pero también retos importantes, ¿no? Uno que quiero resaltar es, no nos basta en el país con tener un solo periodo en donde baja la pobreza, es mucho más importante un periodo largo donde la pobreza baje. Y el tema de las brechas sociales, en este ejemplo que puse de la mujer indígena contra un hombre no indígena urbano, pues México sigue siendo un país de contrastes, un país de desigualdades, que va a requerir la política pública elementos mucho mayores que simplemente incluso reducir la pobreza para tener
lo que queremos todos y lo que dice la Constitución, un acceso efectivo a los derechos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ir, incluso trascender algunos de los elementos de la pobreza para que la política pública sea más amplia que la propia medición y que las brechas se puedan reducir mucho más rápido? Entonces, agradezco nuevamente a las y los consejeros su apoyo, su guía en este proceso. Agradezco a todos ustedes y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.